Voy a responder esta pregunta teniendo en cuenta las lecturas y lo que hemos visto con la profesora, de que la interculturalidad pues es una forma de vida y un proceso con enfoque transformador, ¿no? Entonces, yo lo miro como muy desde la parte humana. Pienso que esa mirada o esa valoración que hacemos del etnodesarrollo desde el enfoque intercultural es como muy desde el sentimiento. Y para esto, primero, pienso que nosotros cuando nos proponemos hacer etnodesarrollo, eh, con este enfoque, debemos de trabajar muchísimo la parte humana. Me parece que aquí juega un papel muy importante la parte humana, puesto que, primero que todo, se habla de que acá no haya subordinación de ninguna naturaleza, ni de conocimiento, ni de sexo, ni de raza, o sea, nada. Todos estamos en la misma igualdad. La mirada y el diálogo es horizontal, que a mí eso me parece fantástico. Y pues tenemos que tener un conocimiento como muy claro de nosotros, un conocimiento del otro, el autoconocimiento del otro, el respeto, el diálogo horizontal del que les acababa de hablar, la comprensión mutua, la complementariedad, la sinergia, o sea, nos están hablando de una cantidad como de valores que hay que tener en cuenta para poder desarrollar nosotros trabajo con las comunidades para poder hacer como lo que queremos, etnodesarrollo. Entonces, primero que todo, es como esa mirada desde la parte humana. También lo tenemos que hacer como desde esa parte de los derechos, ¿no? Donde tú tienes los mismos derechos, pero tienes las mismas obligaciones, los mismos deberes. Donde no voy a imponer que tú seas como yo quiera que tú seas, sino que tú sigas siendo tú y que yo siga siendo yo. Entonces, a mí me parece que es una cosa muy bonita. Bueno, Paulina, no sé, ¿qué opinas pues como de esto que yo estoy diciendo? Porque a mí esta pregunta me llega muy como al corazón y como que la respuesta siento como que sale como de todo ese sentimiento que debemos tener y para lo que nos debemos preparar nosotros cuando nos corresponda trabajar con comunidades para poder hacer un buen trabajo de campo, un buen trabajo de desarrollo. ¿Qué opinas? Y yo precisamente, pues continuando este orden de idea, cuando estoy pensando en etnodesarrollo, estoy pensando primero que esta idea, pues, de etnodesarrollo y interculturalidad nos invita primero a conocer a sí mismo. Entonces, si queremos conocer al otro, primero deberemos conocer a nosotros mismos, a nuestra cultura, a lo que construye, a lo que somos nosotros, para después ser capaz de conocer el otro y valorar lo que tiene la otra persona para mostrar. Y entonces es primero como desde el mío hasta el tuyo, y para encontrar como un balance y puente entre todas las ideas, para que nos podamos pues encontrar en el mismo nivel. Entonces, esta invitación es, pues así se debe practicar en la idea de interculturalidad. ¿Sí? Entonces, Claro, conocer el mío para valorar del otro, para que no hay como, para saber lo que uno tiene. Entonces, eso yo creo que es como lo más importante en esto. Entonces, no tanto como absorbo todo del otro, pero miramos cada uno que tiene lo bonito y lo bueno para sacar lo mejor y construir en base de esto. es que eso me recuerda una parte de lo que estudié que dice que es partiendo de lo que somos como iguales, no de las diferencias, no, de las cosas que nos unen, más no de las diferencias. Bueno, entonces dice, el etnodesarrollo desde un enfoque intercultural se ve como el fortalecimiento de la cultura propia, el valor de la identidad como propia, como pueblo, y para mí la idea central del etnodesarrollo como enfoque intercultural se ve en la recuperación del territorio, de ellos como territorio, de nosotros como hacernos propio lo que nosotros dejamos y heredamos.
veo el etnodesarrollo, que viene siendo el mismo desarrollo identitario, y desde lo intercultural, pues eso implica, ¿no?, el reconocimiento de cada cultura, y lo que dijo Heidi ahora mismo, o sea, como complemento a eso, es valorar lo propio y ponerlo en valor con los demás también. Es que nos dice Escobar, nos dice que es la construcción de la gente, con la gente y para la gente. Mira eso qué tan lindo. Entonces, eso sería pues como lo ideal, ¿no? Pero hay que apostarle a eso, y pienso que ahí es donde está como esa responsabilidad de nosotros como antropólogos, de apostarle mucho a esa construcción como de ese nuevo mundo donde podamos ser felices, donde haya bienestar, donde haya lo que llaman dentro del desarrollo la buena vida. Sí, yo también quería aportar que aquí podemos mirar el etnodesarrollo, pues que va un poquito contra las ideas que pues dominan el mundo en este momento, ¿sí? Porque miramos el etnodesarrollo no como la reproducción del capital, que pues que domina el mundo en este momento, sino etnodesarrollo como la reproducción de la vida, de la cultura, del capital, pero capital humano, intelectual, pero sobre todo, pues reproducción y valoración del capital cultural que cada comunidad, que cada uno tiene dentro de sí mismo. Claro, y es que mira que también eso me trae digamos, como a opinar también sobre lo que dice, a mí me gustó mucho como los textos de Arturo Escobar, y él dice que un mundo donde quepan muchos mundos, mundos en movimiento. Entonces, no es, a ver, en mi mundo van a caber aquí los vecinos que son indígenas, pero son pasivos. No, ellos tienen su propia dinámica, pero van a caber en mi mundo. Entonces, a mí me gustó muchísimo eso. Y dice que se puede ir tejiendo poco a poco esos diálogos, y habla del pluriverso, que esa palabra yo no la había oído, me parece hermosísima. El pluriverso de los saberes de todos, donde todos nos aprendamos de todos, donde tengamos esa comunicación, que él dice también que es ser sentipensantes. Entonces es donde yo siento que ahí está el sentimiento vivo. Bueno, para mí el endodesarrollo, que ustedes lo han dicho, se configura desde un contexto local, en lo posible étnico-territorial o una espacialidad donde hay una suma de voluntades para un buen vivir, un construir desarrollo diferente al desarrollo global, es decir, desde una perspectiva de un desarrollo endógeno y a escala humana, un desarrollo con un sentido de solidaridad. Y la interculturalidad juega un papel fundamental, entre tanto que a partir de la valoración de las diferentes culturas, de la diversidad cultural, también se construye un ideal de sueño donde por encima de los colores de piel, credos, religiones, vamos a construir un sueño de bienestar para todos. Muchas gracias. Para mí, eso es construir desarrollo desde la interculturalidad. Ya hemos hecho lecturas, y muchas lecturas de gran importancia, como es el Sumak Kawsay del buen vivir en Ecuador y Bolivia, como referentes muy profundos de lo que pasa en América Latina, y seguramente se estará ocurriendo en otros países, en otras partes del mundo, incluyendo en nuestras regiones, aquí en el país, en Colombia. Voy a hacerme una aproximación a lo que yo pienso que serían elementos para construir esta dinámica que nos conduzca hacia el desarrollo y al buen vivir. Digamos que a partir del autorreconocimiento como pueblos culturalmente diferenciados, conocedores de su historia ancestral, sus valores intrínsecos, dispuestos a liberarse del yugo de los sistemas culturales y económicos dominantes, se requiere entonces una sociedad altamente organizada, con sentido de pertenencia, con altos valores humanos, justicia, igualdad, solidaridad. Una sociedad capaz de soñar, de liberarse y construir sus sueños y convertirlos en realidad, para así lograr la autonomía, la paz, la hermandad que conduzca al buen vivir. Serían elementos pertinentes
para construir un etnodesarrollo. Sin embargo, también, además de los elementos endógenos, necesitamos elementos exógenos que sean horizontales, es decir, no son elementos exógenos desde la hegemonía, desde la dominación, desde el poder contra nosotros, sino los pueblos y personas que estén dispuestos a construir en hermandad y equidad con nosotros. Yo creo que la única manera que podamos rescatar son creando políticas públicas respecto al tema. O sea, que también como conglomerado social aportemos y busquemos responsabilidad y solicitemos a ese Estado políticas públicas para que podamos desarrollar y podamos apropiarnos de esa identidad. Como considero que en el tema del no desarrollo están implícitas la identidad, la cultura propia, la autogestión y la igualdad, consideraría que la opinión de Heidi es muy válida, pero siempre y cuando esas políticas públicas necesariamente llevarían un enfoque desde lo etnocultural. Desde la capacidad que tiene el Estado, y las instituciones de promover políticas públicas, debería tenerse muy en cuenta esta parte que menciona la pregunta, la identidad, la cultura propia, la autogestión y la igualdad, porque no es decir, yo como gobernador de tal departamento le voy a meter una carretera a todas las rancherías de La Guajira, sino qué piensa el indígena guajiro, el guayú, qué piensa sobre esa carretera. ¿Cuáles son las razones que tienen ellos para no querer que esa carretera les pase por ahí? O los otros, ¿qué razón tienen para querer que sí les pase? Porque hay desacuerdo. Debería mirarse esa parte. Y pienso que en estos espacios, que lo conversaba con alguien, en estos espacios de discusión, las personas que pertenecen a etnias indígenas, si reciben demasiadas posiciones de las personas en un sentido, ellos terminan cediendo a esas posiciones de esas personas. Es que cuando yo comento sobre políticas públicas, no sé, cuando empieza cada periodo municipal, cuando van a empezar a crear su plan de desarrollo, pues el deber ser es invitar a la comunidad para entender qué requieren. Entonces yo creo, o sea, yo lo sentí inmerso frente a mi opinión, frente a políticas públicas. Obviamente antes del conglomerado social, en este caso etnias, tienen que participar en el desarrollo en este momento, pues en su identidad cultural, que es lo que nos hace falta, lo que nos faltaría desarrollar, porque no son solamente carreteras, no solamente es agua, no es solamente luz, sino es un tema que hace falta frente a la cultura, que creo que es lo que está incipiente, y pues creo que eso es lo que nos queda a cada uno de nosotros en este momento como antropólogos para desarrollarnos y exponer y poder apoyar ese tema frente a las políticas públicas cuando yo estoy hablando sobre ellas. Okay. Para llegar a políticas públicas debe darse primero un trabajo interno de los pueblos, un proceso, un autorreconocimiento, un proceso de investigación participativa, un autodiagnóstico. Es decir, se deben dar elementos de conocimiento de nuestro contexto histórico. Y esos elementos, cuando están allí, con el apoyo de profesionales, con el apoyo de alguna organización, puede ser no gubernamental, cualquier organización de cooperación internacional, entonces se presentan como elementos que de abajo arriba vayan a políticas públicas, departamentales ni nacionales. No podemos esperar que una política pública que viene de arriba venga a favorecer a la gente de abajo, porque nunca pasa positivamente, excepto el convenio 169 de OIT, que no es una política pública del Estado, sino que es un convenio, un acuerdo para proteger la cultura de los pueblos. Entonces, importante la política pública, estamos de acuerdo con ella, pero necesitamos construirla desde abajo con el conocimiento y el compromiso de los pueblos. Solamente cuando pasa lo de Bolivia, cuando había un presidente indígena, se puede construir una política pública, como quien dice, construir a partir de abajo y desde las políticas públicas de Estado. Listo, yo empezando con esta pregunta, mirando desde mi perfil profesional, que es turismo. Básicamente el turismo que yo opero desde mi labor está precisamente pues centrado en desarrollo, que principalmente se muestra por el respeto de lo local, no sobreponer las ideas
de los pueblos que visitamos, de los lugares que estamos visitando. Entonces, solamente como hacerlo de la manera más respetuosa que existe para no destruir el balance que está ya en el lugar donde estamos llegando. Yo quería rescatar ahorita en mi intervención sobre una sentencia del 308 de 1993 de la Corte Constitucional, donde las organizaciones indígenas se manifiestan. Entonces, por ejemplo, hablaban y decían, el derecho a la identidad cultural, más que un derecho territorial, es un derecho subjetivo de los pueblos. Entraña el derecho a seguir siendo como son culturalmente diferentes, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales propias. Este derecho social no exclusivamente referido al territorio, pero ligado al por qué todos los pueblos tienen un territorio propio y particularmente donde existe. Desde mi posición profesional, y rescatando lo que dicen los indígenas, lo que habla la Corte Constitucional y que en su momento esta comunidad se manifestó, yo siento que la Constitución del 91 no es suficiente para lo que hay para salvaguardar los derechos de todos los territorios, pero frente a la culturalidad, frente a la interculturalidad, frente al tema de etnodesarrollo, porque realmente la Constitución no está salvaguardando o está dando medidas especiales en las instituciones, bienes o trabajos de estas culturas y en los ambientes de los pueblos. Siempre se están enfocando más hacia lo ambiental, o sea, es más un derecho jurídico ambiental, pero no etnodesarrollo. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay muchas cosas que presentar o muchas ponencias que presentar para poder realmente en Colombia hablar de un etnodesarrollo y especialmente de un buen vivir. Desde mi visión profesional, que mi trabajo es con el patrimonio cultural, pues es tener esa visión de la biodiversidad en que habitamos, tanto de las sociedades, la biodiversidad que tenemos con el otro, que encontramos todas las diferentes comportamientos y culturas, lo mismo que esa biodiversidad que nos rodea para que podamos vivir como en armonía y nos empoderemos de ella para su preservación y conservación. Pero yo primaría un aporte a la sociedad desde el arte o desde lo arqueológico. Desde el arte me gustaría resaltar la identidad de los pueblos. Es como una forma de decolonizar, de mostrar esa historia a través de una pintura, a través de una exposición, a través de una escultura, pero obviamente ya con un conocimiento antropológico, ya unas obras con contenido que pudieran aportarle a esos pueblos también la percepción que nosotros tenemos de su identidad y de la propia también. Quiero decir que yo he estado integrado durante todo mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida es un proceso comunitario. Hoy, después de una formación como etnobiólogo en la Universidad del Valle, después de venir en los últimos 20 años como investigador del Instituto de Investigación Ambiental en el Pacífico y ahora en esta propuesta de antropólogo en formación, estoy fortaleciéndome y con esa integración a construir el desarrollo con mi organización ACABA, pero también con cualquier otra organización y cualquier otro pueblo, es parte de los elementos, de los aportes que puedo hacer desde la etnografía, desde las diferentes áreas, desde las diferentes disciplinas que tienen que ver con la formación profesional que estamos haciendo de la antropología, pero también desde la interdisciplinariedad con otros profesionales. Entonces allí podemos apoyar y construir lo que es el etnodesarrollo una vez que se asuma ese compromiso por parte de los pueblos y de las organizaciones étnico-territoriales, indígenas, afrocolombianas, las organizaciones mestizas en nuestro país. Muchas gracias.